¿sí? Entonces vemos que es un área completamente amplia. Ahora tenemos ya desde el área del arte, del área deportiva, donde ya muchas personalidades, porque son personalidades, han competido a nivel deportivo. Creo que en la música, creo que esto es muy amplio, ¿sí? No sé cómo tú puedas visualizar esta expansión de áreas donde puedan estas personas diferentes estar o poder desarrollar más de sí. Me parece en principio que son áreas estas que mencionas, el deporte, el arte, la música, que es arte a fin de cuentas. Sí. Son áreas que no son disciplinares, ¿no? Y que no son disciplinares, al menos en el sentido académico de la palabra. No son estas disciplinas duras donde hay que seguir parámetros muy específicos de eficiencia, etcétera. Pero al mismo tiempo son áreas donde, sin importar la condición, es decir, sin importar que tengamos una divergencia funcional o no, siempre nos enfrentamos desde el mismo lugar. Somos frente al arte o frente al caballo, sí, o frente al agua en la natación, sí, claro. En fin, todos somos iguales. Cuando uno no sabe nadar, punto. Y el agua es tan impactante para unos como para otros, ¿no? Y frente al arte pasa eso. Ponemos en juego otras cosas. Entonces, me parece que uno de los caminos es encontrar, para el desarrollo de quien tiene una divergencia funcional, estas áreas, llamémosle en la jerga contemporánea, estas áreas de oportunidad, estos espacios donde la diferencia es lo que menos cuenta. Claro. ¿No? Porque o incluso donde la diferencia se celebra. Exacto, cuenta más, tiene mucho más interés el enfrentarla. Sí, el caso del arte es en ese sentido muy, muy particular, porque precisamente de eso se trata el arte, de permitir el desarrollo de la individualidad, de la diferencia, de lo novedoso, y externar las emociones, que es otro tipo, otra de las cosas que hay que valorar. Hay que valorar como áreas de oportunidad, áreas donde se privilegie la emoción. Así es. Sobre el raciocinio, ¿no? Sí, sabemos que, por ejemplo, el 80% de nuestra esencia, de nuestro ser, son emociones. Estamos dominados completamente por emociones. Entonces, el hecho de reprimirlas o de no saberlas manejar nos van limitando aún nosotros que somos pues normales, por decirlo así. Entonces, creo que esta visión emocional es muy importante para que ellos todavía saquen su creatividad, su renovación en este sentido, ¿sí? De que, ¿sabes qué? Ellos sí aprecian mi sentir, mi emoción, en una pintura, en la monta, cuando la están realizando en cualquier caballo, lo que comentas de la natación. Creo que todo esto lleva muy, muy fuertemente esa emoción. Y hay que ir encontrando para cada tipo de condición, para cada tipo de diferencia, ciertas áreas donde esto sea posible. Ahora que hablabas, yo pensaba, bueno, sí está, el deporte, el arte, pero ¿qué otros lugares puede haber para qué
condiciones, qué clase de condiciones, qué otras áreas de oportunidad. Y pensaba, bueno, por ejemplo, en el caso de las cegueras, un área de oportunidad que han explotado mucho algunas personas con deficiencia visual, son áreas que tienen que ver o con el tacto o con el gusto, ¿no? Entonces, efectivamente, la cocina es maravilloso para desear. Y efectivamente, en el caso de la ceguera, la cuestión de la terapia de masajes y este tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, sensorial. Sensoperceptiva, Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se desarrollan muy bien y además potencialmente ante la falta de una capacidad desarrolla el potencial en otra. Sí, hay excelentes masajistas con problemas visuales, pero se desenvuelven como pez en agua. Entonces, por ejemplo, ahí es un área de oportunidad. Otro espacio donde se pueden desarrollar bastante bien, en general, las diferentes condiciones, sería el espacio de la tecnología, las cosas de tecnología, el desarrollo de cosas tecnológicas, el manejo de, afortunadamente, ahí sí hay que decirlo, pues las ciencias duras y demás nos han permitido desarrollar toda esta serie de gadgets tecnológicos de fácil uso. Sí. Ahorita pensando que esta cuestión tecnológica, pues creo que ya los niños en general nacen con ese chip de increíblemente, ¿no? Que íbamos a imaginarnos que 2 generaciones antes tendríamos esa capacidad, cuando en este momento apenas yo estoy aprendiendo a manejar mi teléfono celular y ellos ya saben manejar perfectamente programas y muchas cosas, ¿no? En ese caso es que es decir, se enfrentan a ese entorno, al entorno tecnológico, sin miedo, básicamente. Entonces, si se van a equivocar y lo van a echar a perder, no pasa nada, porque no pasa nada, afortunadamente. No pasa nada, claro. Pero a uno que está formado con que, ay... Y si lo descompongo. Eso mismo pasa justamente con personas que tienen alguna discapacidad. Pues ahí está. Sí, no va a pasar nada. Si pasa, pues lo compra, borro y punto. ¿No? Sí. Y por ejemplo, ustedes están muy desarrollados en esta parte tecnológica. Recuerdo que tienen su programa radiofónico. Sí, bueno, nosotros tenemos un programa radiofónico ya desde hace 12 años, conducido por personas con discapacidad intelectual, y actualmente no solamente conducido por ellos, en realidad producido, y prácticamente ya lo hacen todos y uno nomás los acompaña. ¿Verdad? Ya está completamente integrado. Exactamente. Y ahora estamos trabajando el programa de radio, se llama... es un programa de radio, me regreso a hacer el anuncio. Un programa de radio que pasa todos los sábados por el 660 de AM, es radio pública en la Radio Ciudadana. Tenemos repetidoras, cubrimos prácticamente la mitad del territorio nacional con nuestro programa, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Chiapa de Corzo, en Cacahuatán, en Chiapas, en Lázaro Cárdenas, en Mérida, en radio pública. De norte a sur, centro, todo. Estamos afortunadamente tenemos esa posibilidad, gracias ahí sí al Instituto Mexicano de la Radio, que nos abrió las puertas hace 12 años y metimos el pie y ya no lo sacamos de allí. Y ahora este mismo programa tenemos 3 años que estamos traduciéndolo, bueno, no traduciéndolo, eso está mal dicho, haciendo la interpretación del programa de radio en lengua de señas mexicana para incluir a la comunidad sorda
en el discurso que nosotros estamos dando alrededor de la discapacidad. Claro. Entonces, ese puede ser visto en internet a través de nuestro canal de YouTube, Radio Sorda, tal cual, o a través de nuestra página de Facebook de Radio Sorda, ¿no? Entonces puede ser percibido en cualquiera de estos caminos, por cualquiera de estos caminos, ya sea en lengua de señas y audio o solamente en audio. Y bueno, nos ha enseñado el trabajo mediático y tecnológico, las grandes posibilidades que estos instrumentos ofrecen a las personas con discapacidad. Empezamos antes de hacer radio haciendo cine, o sea, por la parte más compleja. Sí. Pero justamente encontramos que lo que las tecnologías ofrecen a las personas con discapacidad es una cuestión en doble sentido. Por un lado, les ofrecen un arma, y quien sea que haya estado en poder de un micrófono, y lo digo con todo el poder de esa palabra, en poder de un micrófono, sabe que el micrófono te coloca en una posición de fuerza frente a quien no lo tiene. Así es. ¿No? Y entonces, si una persona con discapacidad de pronto se ve en poder de un micrófono, ocurre exactamente lo mismo, o en poder de una cámara, ¿no? Tienen el poder de dar, se tiene el poder de dar la palabra, y es realmente un arma que les permite relacionarse con el mundo y con el entorno de otra manera. Ahorita que estás comentando esto, recuerdo que hace tal vez un par de años llegaron ahí al Rancho La Era a producir en vivo un programa, y precisamente el chico que estaba llevando el programa, mucha facilidad para desarrollarse en el entorno, en la entrevista, o sea, son cuestiones muy importantes que como parte de su personalidad son formativas. Definitivamente son formativas. El chico se manejaba con una facilidad, ¿cómo decirles? Una fuerza y el poder de comunicación, que es lo más importante. Él estaba comunicando lo que estábamos nosotros haciendo en el rancho a través de la equinoterapia y todo esto. Él iba reseñando, iba comunicando, iba entrevistando a las personas que estábamos ahí, y bueno, con una capacidad increíble. Lo interesante de esa experiencia, no particularmente de la del rancho, que efectivamente ahora nada más como presunción también, el chico que fue al rancho acaba de terminar la prepa a los 40 años, pero terminó la prepa, claro, y está por entrar a hacer su licenciatura en periodismo, claro, ¿no? Absolutamente de su parte, es decir, él decidió que ese era su camino y viene trabajando con nosotros. Efectivamente, es de los primeros que empezaron con medios con nosotros. En 12 años llegó sin tener la secundaria, en 12 años, que tampoco es tanto, y hizo secundaria, hizo preparatoria. Perfecto. Y está por empezar su licenciatura en periodismo, y está por abandonarnos en el programa de radio porque dice: yo ya no puedo hacer esto, no tiene pues tengo que mucha carga, ¿no?, de trabajo, ¿no? Y lo cual será una lástima, pero al mismo tiempo que bueno, porque tendremos la oportunidad de trabajar con otros, sí, y de acompañarlos. Pero y además este chico sigue su proceso evolutivo, que es maravilloso, ¿no? En ese proceso el muchacho trabaja en el IMER con una plaza. En este camino él encontró una plaza, no la encontraron sus padres, no la encontramos nosotros, la encontró él, ¿no? Y él hizo el esfuerzo y está ahí,
está desarrollándose en lo que le gusta y lo que le interesa. Claro. Lo encontró. No todos tenemos la suerte de encontrar tan fácilmente el camino que queremos. Claro. Pero eso no implica si tenemos o no discapacidad, cualquiera. Cualquiera. ¿No? Él la encontró afortunadamente. Y ¿no? la está luchando. Y seguirá para adelante, segurísimo, ¿no? Y con todo y las trabas y los miedos que los padres mismos de este muchacho presentaron alguna vez, Sí. ¿no? Sí. Y siguen presentando, Claro. además, ¿no? Su padre sabe que siempre le damos un poco le tiramos un poco de mala onda, no en mala onda, pero No. aún hoy día el padre apoya más al hermano, al hijo que no tiene una condición de discapacidad, y entonces sí le pagó 2 carreras, etcétera, y no le quiere pagar la carrera a este muchacho, ¿no? Ahí hay trabas y diferencias, y sigue siendo la misma Pero sociedad. bueno, también seguimos en las trabas mismas de como padres, el aceptar, el querer sacar adelante, ¿no? O sea, estos son nuestros diablos internos, los que no nos permiten también avanzar, que limitan a los chicos. Sí, ¿Sí? Es normal, tampoco hay Sí. que angustiarse. Sí, así es. Es un trabajo que uno tiene que hacer en el acompañamiento para dejarlos ir, dejarlos avanzar y acompañarlos lo más posible en realidad, Claro. ¿no? Si no es difícil, o será más difícil, pues tratemos de que ese camino sea lo más fácil y lo menos con los menos baches posibles, ¿no? Claro. Si podemos alisarlos, pues Pues alicémoslos, qué bueno, ¿no? ¿verdad? Sí. En la medida de nuestras posibilidades. Angustias vamos a tener siempre, pero yo creo que vamos a apenas ahora que yo soy padre, pues las angustias son las mismas que tiene cualquier padre. Y desde niños, bebés, pequeñitos, van creciendo y crecen las angustias también. Seguramente. Sí, eso me consta a mí también. Seguramente. Pues es muy interesante todo este bagaje que tenemos a la disposición, ¿no? El hecho de ir encontrando estas posibilidades, pues dan las oportunidades de expansión. Sí, ahora se trata de un esfuerzo constante. Sí, No hay de otra. No cede uno, no puede uno Estar ceder. todo el tiempo trabajando, buscando, encontrando, descartando, volviendo a regresar. Aquello que descartamos hace 5 años, quizás hoy puede funcionar. Entonces hay que ir y venir todo el tiempo, estar avanzando, trabajando, no hay de otra. Sí, es como en cualquier área, ¿no? Debemos estar actualizados y también tomar aquello que en algún tiempo nos sirvió para, a lo mejor me toca en este chico que como ustedes lo trabajan en forma individual o en la equinoterapia también se trabaja en forma individual, a lo mejor algún factor que utilizamos anteriormente le pueda servir a este chico. O lo mismo, estar actualizando, estar buscando nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos procesos de aprendizaje y también les sirven. No, definitivamente, siempre, no recuerdo quién lo decía, pero siempre es posible dar 2 pasos atrás para poder avanzar uno, Exacto. ¿no? Siempre hay que ir y venir. O sea, tú atrasas, pero es para impulsar, es para sacar adelante. Sí, definitivamente, no hay mejor camino que ese, estar yendo y viniendo, ¿no? Oye, y por ejemplo, en este programa que cada sábado están elaborando, ¿qué temas son los que tocan, que podría interesarles a nuestros
televidentes y radioescuchas? Pues mira, hemos pasado en 12 años, son cantidad de temas. Sí. Y en principio es un programa sobre cultura de la discapacidad, desde la voz de personas con discapacidad. La estructura de nuestro programa, este último periodo, es de la siguiente manera. Escogemos un tema mensual. Este mes el tema es violencia y discapacidad, así como el mes pasado fue drogadicción y discapacidad, y el mes anterior fue problemas reproductivos y discapacidad. Generalmente buscamos temas un poco fuertes. Pero hay muchos elementos para desarrollar estos. Pero lo interesante es que lo hacemos cada fin de semana desde desde la perspectiva de alguna de las condiciones generales de la discapacidad. Entonces, el primer fin de semana del mes el tema se aborda desde la discapacidad intelectual. El segundo fin de semana se aborda desde la discapacidad física o motriz. El tercero desde la discapacidad auditiva. Y el último desde la discapacidad visual. Cuando tenemos meses de 5 semanas, el último fin de semana en realidad lo dedicamos a un trabajo de divulgación de tecnologías para la discapacidad, que colaboramos con el Instituto Politécnico Nacional, para ir conociendo qué se está desarrollando en el mundo, pero particularmente en México, de investigación y desarrollo de tecnologías para el apoyo de la discapacidad. Entonces eso nos ocurre más o menos cada 3 meses, ¿no? 4 veces al año tenemos un programa al respecto. Y me da mucha pena, pero no les puedo decir ahora cuáles son los temas próximos que vienen, porque justamente estamos desarrollando ahora qué es lo que viene. No tenemos todavía la agenda de los meses por venir. Claro. Pero en cuanto la tengamos estará en nuestra página, en la página de Radio Sorda. Y pues más que nada para que la gente vaya también al canal de ustedes a informarse de todo. Creo que es bastante amplio las áreas que van tocando y que de alguna forma le puede servir a cualquier persona que nos esté escuchando. Sí, además lo que nos importa mucho es que pudiéramos no hablar de la discapacidad en algún momento, pero lo que nos interesa es la perspectiva de la discapacidad. Es decir, como un tema, digamos, lo que estoy viendo en este momento, las flores, cómo las flores son vistas desde cada una de estas condiciones. Sí. ¿no? Y uno en ese camino se sorprende de cosas maravillosas. Claro, o sea, claro. ¿Cómo podemos oír a las flores? Pensemos en discapacidad auditiva. ¿Cómo vive un sordo una relación con la flor? Tan vago o tan abstracto como eso, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita estamos hablando de discapacidad, pero nosotros como seres humanos seguimos esa curva de desarrollo. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, llegamos a la cúspide y empezamos a bajar. Y creo que en esa bajada es donde también toda esta información que tú me estás indicando les sirve. Muchas veces ya tenemos que usar lentes para leer o ya debido a alguna enfermedad disminuyó nuestra visión o nuestra audición, y entonces de alguna forma nos vamos siendo también discapacitados. Definitivamente vamos funcionando de otra manera. Sí. Así es, ese es el asunto. ¿Cómo le hacemos para ir incorporando otras maneras de funcionar en nuestra vida cotidiana? Uh-huh. Sí, y no nada más es el pensar que, pues como ya no escucho bien, ya no veo bien,
pues ya no tengo que hacer nada en este mundo, ¿ya? Y entonces vienen otros procesos emocionales, depresiones, baja autoestima, todo esto, y entonces también repercute para nuestra dinámica tanto familiar como personal, ¿sí? Si en un momento dado yo estoy escuchando todos estos programas de alguna manera, o estoy bien informándome que hay muchas más posibilidades para mí, que estoy en esa pérdida gradual debido a la edad o a la enfermedad, pero yo sigo siendo un ser activo, un ser funcional dentro de esta sociedad. Yo creo que en ese sentido hay que pensar la vida como un constante descubrimiento. Así es. El problema es cuando dejamos de querer descubrir. Puede que nos tardemos mucho en descubrir algo, sí, pero siempre hay que tener el gusanito de querer descubrir. Si no queremos descubrir, entonces sí puedo recomendar mejor dejar este mundo como está y pasar a otro lado. Pero mientras tanto, yo creo que de lo que se trata es de eso. Y la condición, sea cual sea en la que estemos, nos va a permitir descubrir cosas desde allí. Claro. Sí. Y luego poder comunicarlas y decir, pues esto es lo que yo veo, entiendo, siento, y ponerlo en diálogo con el otro. Claro. Claro. Sí, eso creo que es lo más importante, ¿no? Tener esa fluidez, esa renovación energética y decir, pues sí, me puedo desarrollar. Pues a lo mejor ya me duelen las rodillas, ya no me puedo meter a una carrera de velocidad ni nada, pero puedo hacer otras cosas. Definitivamente. O a lo mejor me puedo meter en una carrera de velocidad y no ganarla. Exacto. ¿Qué se aprende cuando uno no gana? Pues sí, algo claro. se aprenderá. Sí, por lo mientras el poder de frustración, ¿no? Por lo menos. Sí, sentir ese sentimiento. Pues fíjense, amigos, qué importancia tiene toda esta información. Pensamos que muchas ocasiones el hablar de estas cuestiones de diferencia, pues es nada más para ir relegando. Cuestión que tú no los indicabas como parte de un sistema que nos rige de alguna manera, ¿no? Pero el hecho de que vamos enriqueciendo, vamos abriendo, expandiendo, creo que es la oportunidad para muchos y que no se vea perdida la situación o por lo menos hay un poco más de certidumbre, ¿sí? Sobre todo volviendo a la etapa en que estamos de la adolescencia, pues que los papás no se sientan perdidos en este momento de crítico, yo lo considero así, de qué van a hacer con sus chicos, ¿sí? Creo que aquí es donde vamos a apoyar con todo este bagaje de información, de apoyos, y todo esto, bueno, pues a través de esta tecnología que nos facilita, ¿verdad? Creo que lo primero que se tiene que hacer cuando llegamos a la adolescencia es reconocerlos y conocerlos, estar con ellos y saber que la adolescencia no es una falta, como tampoco es una falta la condición de discapacidad, no se adolece de nada. Sí. Al contrario, ¿verdad? Creo que hay mucho más. Bueno, pues nuevamente, Elías, agradeciendo esta visita, mil gracias, sobre todo el que nos hayas hecho partícipes de este trabajo tan importante que llevan ustedes, que desarrollan ya desde tantos años también,
y que es una apertura, una oportunidad para muchas familias. Pues yo les agradezco la invitación, aquí estamos, de eso se trata, de unir esfuerzos y de ver cómo trabajamos juntos. Sí, estas vinculaciones son maravillosas. Uno piensa, ay, ¿cómo van a estar en la televisión o manejando un programa o simplemente cómo van a poder montar un caballo? ¿Sí? Entonces, bueno, auditorio, agradeciéndoles también su atención. Recuerden todos nuestros contactos por Facebook, YouTube, Twitter, toda la información de nuestro invitado también ahí la van a encontrar en la página de Rancho La Era, y poniéndonos nuevamente a la disposición de todos ustedes para que nos invite, para que nos acompañen y que esta invitación se amplíe maravillosamente para toda la gente que tengan ese gusanito que nos hablaba Elías, para que nosotros podamos apoyarlos en esto. Pues agradezco nuevamente toda su atención y nos vemos, si Dios quiere, en 8 días en un programa más de Galopando en Libertad. Muchas gracias.